Saludos a todos y bienvenidos a este espacio de aceite y vino para el alma herida. Soy Ricardo Martínez, les hablo de la ciudad de Bucaramanga. Bueno, muy agradecido porque sé que participan estos temas a otras personas. También me han dicho que son de bendición para otros y ayudan en la edificación personal. Hoy quiero, conversar un poco más acerca de esa visión que tenemos de Dios, de esa imagen que tenemos de Dios. Yo no sé usted, pero para mí el gran tesoro de la vida es la comunión con Dios y es ese recibir de Dios más de su presencia y de lo que Cristo muestra acerca de esa imagen correcta de Dios, porque Cristo es la imagen invisible de Dios. A veces nos quedamos con unas imágenes de Dios congeladas, quizás de niños, quizás el tema de la educación de familia, o quizás la fuerza que también ha ejercido los predicadores en la iglesia para entregarnos un concepto de Dios y que quizás nos ha gustado esa pequeña estampita que se nos ha dado y nos quedamos allí. No queremos conocer un poco más. Me vino a la mente la parábola de los talentos y quiero leerla usando ese concepto que estoy dando primero para hacer fuerza en ese talento grande que Dios nos ha dado y espera que nosotros podamos hacerlo crecer. El reino del cielo, dice Mateo 25, 14, 30, puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos, les confió su dinero mientras estuviera ausente. Lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Al primero le dio 5 bolsas de plata, al segundo 2 bolsas de plata, al último una bolsa de plata. Luego se fue de viaje. El siervo que recibió las 5 bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó 5 más. Y el que tenía las 2 bolsas de plata también salió a trabajar y ganó 2 más. Pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su amo. Después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje y lo llamó para que rindieran cuentas de cómo había usado su dinero. El siervo al cual le había confiado las 5 bolsas de plata se presentó con 5 más y dijo, amo, usted me dio 5 bolsas de plata para invertir y he ganado 5 más. Bueno, el amo lo llenó de elogios. Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esa pequeña cantidad, así que ahora te daré mucho más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Bueno, se presentó el siervo que había recibido las 2 bolsas de plata y dijo, amo, usted me dio 2 bolsas de plata para invertir y he ganado 2 más. El amo dijo, bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Por último se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo, amo, yo sabía que usted era un hombre severo, que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. Pero el amo respondió, siervo perverso y perezoso. Si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Entonces ordenó, quiten el dinero a este siervo y déselo al que tiene los 10 bolsas de plata. Y a los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán en abundancia, dice el Señor. Pero a los que no hacen nada se les quitará aún lo poco que tienen. Ahora bien, arrojen a este siervo inútil a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Es una escena que se ha predicado de muchas maneras y todas ellas son de bendición. Pero quiero enfocarme un poco en ese talento, porque el talento aquí de la vida que se nos da, hay que desarrollarlo. Ese talento del conocimiento de la vida espiritual.
y es algo más valioso que la fuerza física o valores artísticos. Estos dones de las virtudes, de amar a Dios, de servir al prójimo, de la oración, de la fe, aún de esos entendimientos de ciertas cosas de teología, todas ellas son buenas, son de bendición, pero quiero referirme a ese talento del nombre de Dios grabado en el corazón del hombre, que es un signo de garantía de todos los demás. Es el talento de hacer el viaje con Dios. A cada uno se nos dio como creyentes el Espíritu de Dios. Pero lo que hacemos con ese Espíritu de Dios en nuestra vida, esa es una labor muy individual, muy personal. Y tiene mucho que ver con enriquecer nuestro concepto con la vida espiritual en Dios. Si alguien guarda ese talento, ese concepto de Dios y no lo explora, no lo enriquece, no lo vive, pues va a ser similar a ese hombre a que se le dio una bolsa y prefirió enterrarla. Y quizás dice, bueno, lo que voy a hacer es entregársela a Dios muy bonita. Se la voy a entregar pulidita, bien brillante, pero no va a ser suficiente. Sigue siendo un talento empobrecido. Los otros negociaron al doble y presentaron un buen fruto. Pablo dice a los romanos, en el capítulo 10, versículo 3, basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le digo a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Esa expresión, la medida de fe que Dios les haya dado, se me hace que es precisamente la capacidad que Dios ha dado a cada creyente para duplicar lo que tiene. Se esperaba que el que tuviera un solo talento, pues por lo menos rindiera otro. Tenía la capacidad de hacerlo, no se le estaba pidiendo que fuera 5 veces más, que el 100% de él solamente fuera esa capacidad. Pero ir por el camino seguro y sin atrevimientos ni novedades no conviene al alma. Saben, el concepto que tenemos de Dios se va ensanchando y no debemos tener miedo de que se ensanche. Tenemos el marco de la doctrina correcta, así que podemos ir avanzando en esos espacios. Job, bueno, Job tenía un conocimiento de Dios quizás basado en el bienestar. Próspero, todo funcionaba, hacía sacrificios por los hijos, tenía un buen nombre en medio de la comunidad, era respetado, escuchado, querido. Job lo pierde todo. Quizás su conocimiento de Dios estaba fundado en ese comportamiento bien para que todo funcione bien. Cuando viene la desgracia, Job empieza a preguntarse: ¿qué he hecho? ¿Qué pecado he cometido? ¿Por qué Dios se muestra como mi enemigo? ¿Por qué Dios se muestra como un ausente? ¿Por qué los demás vienen a cuestionarme acerca de mi relación con Dios? Al final del libro, después de que se han madurado tantas cosas y tantos globos se han pinchado, y Dios quiere darle un nuevo conocimiento de Él, os dice en el capítulo 42, versículo 5, es un pasaje que subrayo en mi Biblia: hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Y sabemos que no es que Job hubiera visto a Dios realmente con sus ojos de carne, pero él dice: no, ahora es que te conozco realmente. Después de que me has hecho tantas preguntas que yo no puedo responder y yo te he lanzado las mías y tú no me respondes.
Después de esa experiencia de una fe cruda, una fe pasada por el crisol, Job dice, ahora te he visto, antes solamente escuchaba de ti. Job aquí lo que hace es poblar ese talento y podérselo ofrecer a Dios. Pablo tiene también su propia experiencia. Para Pablo ese conocimiento de Jesús no era el mismo conocimiento que había en los apóstoles que caminaron con Jesús. Pablo no vio a Jesús. Pablo no conoció el color del cabello de Jesús ni las expresiones de Jesús, ni tuvo esos privilegios que tuvieron los otros. Pero Pablo dice en 2 Corintios 5, 16, así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Qué expresión tan interesante. Pablo dice, bueno, ustedes han visto a Cristo desde un punto de vista humano, ahora yo le conozco o le conocemos de una manera diferente. Y ese es un depósito bellísimo que Dios ha puesto en los creyentes, sobre todo en nosotros, como dice Pedro en la primera carta. Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Ahora, aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. Ese talento que tenemos de la fe, de creer en alguien que nunca hemos visto, que no sentimos su caminar, que solo podemos imaginarlo en las narrativas de los apóstoles o de los evangelios. Pero para nosotros ese Cristo significa tanto ahora que lo llevamos grabado en el alma y en el enamoramiento espiritual que tenemos con Él. El talento que más valor tiene, queridos oyentes, es precisamente la comunión con Dios, marcado por esas experiencias personales, por victorias, por sometimientos, por decepciones, por abrazar crudas realidades, en donde Dios se concreta, se hace más verbo para habitar entre nosotros. Gracias por atender el breve tema y bueno, mientras pasa el día, estemos contentos en el Señor.